porque tenemos un tema así muy interesante. Va a ser un tema así como muy sweetie, muy relax, muy tal vez de nosotros. Ojalá, No ojalá, tengamos que y esperar los eso, de ¿verdad? 20, no, los de 20 y 25 realicen esta práctica. Me desconecté un poco del ruido de la ciudad y pues fui a visitar a mi madre, a visitar mi tierrita, como yo digo allá. Pero ¿por Digo qué sola. tú no puedes hacer eso en tus años más tempranos? Sueña con salir y conocer otras cosas. Yo anhelaba, yo decía, Dios mío, ¿qué hay en la ciudad? ¿Qué hay en Santo Domingo? Cuando yo salí vi el mar así, yo dije, ¡ay, un batatal! Digo, Dios mío, siémbrame aquí, tierra, déjame aquí otra No, pero vez. mire, Entre amigas, entre amigas, entre amigas, entre amigas. hola, 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 bienvenidos a Entre Amigas, el podcast. Nosotras muy felices, muy contentas de volver a reencontrar con ustedes a través de RNN Canal 27 y a través de todas las plataformas de podcast y sobre todo YouTube. Señores, todos los martes a las 7:30 de la noche, Entre Amigas, el podcast. Y ya estamos por aquí para iniciar con este tema súper interesante que tenemos el día de hoy, pero no antes sin saludar a mi hermana y amiga Gladys Abreu, que está aquí con nosotras. Ay, pero mire, de amarillo y de verde, hello. Si nosotros nos ponemos bonitas, yo digo, amiga, tenemos que ponernos bonitas para cuando vayamos a hacer el podcast, porque la gente se lo merece, esta conversación amerita, por eso siempre ven que tenemos aquí una copita de vino, porque es como tan relajante. Ustedes no se imaginan cuánto. Yo anhelo llegar a sentarme en esta silla aquí, así en frente de mi amiga, y desarrollar estos temas que nosotros hacemos aquí, pues con tanto cariño, con tanto respeto, con tanto amor. Y lo más importante es que sabemos que ustedes lo disfrutan y que han logrado pues conectar con nosotros de una manera muy especial con cada uno de los temas que traemos aquí, que lo hacemos, como siempre decimos, desde nuestra propia experiencia, dando nuestro punto de vista, desde nuestro propio criterio, tratando de que ustedes se queden con algo siempre al final de cada episodio. Y el día de hoy no va a ser la excepción, porque tenemos un tema así muy interesante. Va a ser un tema así como muy sweetie, muy relax, muy tal vez de nosotras, muy profundo, algo muy especial, porque se trata de ese lugar o de esos lugares a donde tú como ser humano de vez en cuando debes de ir a encontrarte contigo mismo, como diría Yaniri Simón aquí, que hablábamos hace ratito. Y ustedes saben por qué quisimos traer este tema aquí sobre la mesa, como decimos nosotras, porque yo no sé si es que la edad, que ya yo entré en los 40. Ay, Dios mío. Esto va a ser otro. Ay, Dios mío. Otro tema, amiga, aparte. Vamos a prometerlo desde ahora. De cuáles son esas cosas que a uno como mujer le van pasando cuando tú entras o te pasan cuando tú entras en los 40 años. Pero ese no va a ser el tema de hoy. Lo que quiero decirle es que no sé si es porque ya estoy entrando o entré más bien en esa edad, en los 40, ¿no? Y me siento fabuloso. Y estoy como en un nivel donde yo a veces quiero como darme esos espacios de reflexión, de tranquilidad, de paz, de encontrarme con mi esencia, de encontrarme conmigo misma. Y hay un lugar especial que yo sé que muchos de ustedes también van a coincidir conmigo, que es al que yo siempre quiero ir, como yo digo, al que yo siempre quiero llegar, en el que yo siempre quiero estar, que de hecho es de donde vengo, es mi pueblo, es el lugar donde nací, donde está mi madre, donde está mi familia, donde está mi descendencia, donde están mis hermanos, donde están mis primos, donde están las personas con las que yo crecí, y es Jarabacoa. ¿Y por qué le digo que lo traemos a colación por eso? Porque el día pasado me desconecté un poco del ruido de la ciudad y pues fui a visitar a mi madre, a visitar mi tierrita, como yo digo allá. Señor, y fue algo tan maravilloso, tan bonito, fue como tan mágico, mi hermana y yo que estábamos allá, ese fin de semana que pasamos, que yo decía, amiga, la gente tiene que darse ese espacio, la gente tiene que darse ese permiso de estos lugares, de vivir estos momentos, de volver a conectar con las personas con las que tú te creaste, con las que tú creciste, de visitar, bueno, el que no tenga obviamente tal vez una casita como yo digo, un campo, aunque aquí casi todos tenemos un pariente, un amigo, un familiar que nos invita a lugares como eso. Y no tiene que ser en el campo, usted se puede dar ese espacio de desconexión y de reconexión, a veces hasta en su propia casa, Sí, hasta miren, en su propio hogar. el tema es muy interesante, pero sobre todo importante para usted ponerlo en práctica. Glenis decía al principio, yo no sé si es porque yo estoy entrando a los 40. Ojalá, No ojalá. tengamos que Y esperar los eso, de ¿verdad? 20, no, y los de 20 y 25
realicen esta práctica para que se mantengan en su ser. Ujú. Porque qué cosa más increíble que una persona poder encontrarse consigo misma, poder reconocerse a sí misma, poder valorar lo que es, de dónde viene, poder entender qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace estar bien con él mismo. Porque los jóvenes regularmente quieren estar donde está el bullicio porque todavía no se sienten bien con ellos mismos. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿A qué lugar tú deberías ir para tú encontrarte contigo? Para tú entender que la persona más importante que tú tienes a tu alrededor eres tú. Que la persona más importante con la que tú puedes compartir es contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque Glenny decía a partir de los 40, porque a partir de cierta edad es que uno, haciendo silencio, se va encontrando con uno. Porque de cierta edad para allá, ya tú te sientas a tomarte una taza de café solo, o te sientas en el malecón, frente al mar, abajo una mata, y te das cuenta que te sientes bien. Exacto. Pero Contigo ¿por qué sola. tú no puedes hacer eso en tus años más tempranos? Porque simplemente te acompañas y te vuelves a acompañar. Entonces sí es importante que usted descubra cuál es ese lugar en el que usted se siente bien con usted mismo estando ahí. O cuál es ese lugar que es su cable a tierra. Que usted visita ese lugar, se mueve en ese lugar y dice, cónchale, yo aquí sí soy feliz, a mí sí me gusta como yo me siento en este lugar. Yo me siento así en mi campo, eso yo lo hago, miren, Ay, sí. desde niña, yo cuando voy a mi campo, yo tengo que subir al limón. Ay, agarrar barrancolí. Nunca me olvido de esa anécdota suya. Tengo que subir al limón, porque es que ese es el lugar de todos mis años de mi vida que yo fui más feliz. Ese fue un tiempo de mi vida que yo, como me trajeron a los 9 años a la capital, y yo siempre anhelé seguir en ese lugar. Cada vez que me llevaban, que en aquel tiempo era cada un año para Navidad, yo tenía que subir para Limón, y ya mi mamá, después que yo vine para acá, vivía en Los Rodríguez. Pero yo tenía que subir caminando. Eso es camino vecinales para arriba, porque es que eso te hace reconectar con tu ser, con tu esencia, con tu lugar donde tú te sientes tú. Ay, sí, donde muchas veces o siempre cuando éramos niños y adolescentes éramos felices, pero no lo sabíamos. Ajá, eso es así. Yo soy de la que digo, usted dice que a usted la traían a los 9 años, fue que me vino. trajeron a los 9 años. En mi caso, a mí me trajeron por primera vez a la ciudad, aquí a Santo Domingo, creo que yo tenía 13. Y ciertamente todo niño que tal vez no ha salido de ese entorno, de ese lugar, de ese espacio donde todo es naturaleza y demás, sueña con salir y conocer otras cosas. Yo anhelaba, yo decía, Dios mío, ¿qué hay en la ciudad? ¿Qué hay en Santo Domingo? Fue tan fuerte para mí que recuerdo que cuando mi cuñado, que fue quien me trajo por primera vez a pasarme unos días de vacaciones, me trajo, en este tiempo yo recuerdo que estaba como en su buena Plaza Central. Él me llevó al cine, amiga. Oiga, me llevó al cine, lo recuerdo como ahora, a ver la película Misión Imposible 1. Creo que era la que estaba en estreno en ese momento. Yaniris, tengo para decirle que yo me hice fotos hasta en la escalera eléctrica de la... No, pero en ese tiempo todo el mundo se tiraba fotos en su escalera eléctrica. Hasta en la escalera, yo me tiraba fotos. Yo estaba tan emocionada, tan como feliz de haber salido del campo. Soy de Jarabacoa, con orgullo lo digo, de un campo, de ese pueblo tan bello que a la gente le gusta visitar, que hoy yo digo, caramba, yo soy de donde mucha gente le gusta venir a visitar. Yo soy de donde tú vas de vacaciones, como dicen por ahí. Y yo vine a la ciudad y para mí eso fue algo grande, maravilloso. Pero tengo para decirle que a la semana yo me puse a llorar. Yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir para mi camita, yo me quiero ir para donde mi mamá, me hacía falta mi mamá, me hacía falta mis hermanos. Yo me fui, le dije, no, llévenme para mi casa ya, porque ese lugar, señores, eso es lo más hermoso que uno tiene, ese lugar de donde tú vienes. Yo decía, de donde éramos felices, de donde somos, porque cuando yo voy allá a mi pueblo, a ese ranchito, como yo digo, a esa casita, y me siento, ahora lo veo y lo valoro, y quisiera hacerlo más a menudo, y me siento en esa sillita ahí, debajo de esa rancheta, debajo de ese ranchito,
y mi mamá me cuela ese café con ese amor que lo hace y ese toque que le pone, y ese cafecito tan bueno, y yo me siento ahí que yo no me quiero parar de ahí. Yo digo, Dios mío, siémbrame aquí, tierra, déjame aquí otra No, pero vez. mire, esa parte que usted dice que usted duró 2 semanas y ya se quería ir para su casa, eso nos pasa a todos, A todos los en niños. todas las etapas de la vida. Yo recuerdo que a mí a usted nos pasó algo, nos fuimos de viaje, nos inventamos un viaje que fue sí, como sí, por sí. 15 días, Ajá. y a las 2 semanas, ya. a las 2 decíamos, ay, no, yo me quiero ir para mi casa, vámonos. Y disfrutando de restaurante en restaurante, y de sitio en Conociendo, ¿no? Y sitio, fuera y del país. conociendo, O fuera sea, del país, acá- estábamos en la eso fue cuando fuimos Florida. a Disney, ¿verdad? En la Florida fuimos a Sí. Disney, o sea, era una cosa bellísima y nosotros estábamos disfrutando de a duro de la vida. Pero llegó un momento que teníamos tanto tiempo fuera de nuestros hogares que decíamos, ay, no, ya yo lo que me quiero ir para mi casa. Llegábamos a la villa, que estábamos en una super villa, y nos tirábamos y yo decía, ay, amiga, ya yo lo que Ay, me quiero ir sí. para mi casa. Entonces, en todas las etapas de la vida, tú quieres llegar a tu hogar, a tu casa. A tu refugio. Glenis decía que cuando ella vino a la capital la llevaron a Plaza Central y yo me estaba acordando la primera vez que yo vine a la capital. Señores, ustedes no me lo van a creer lo que yo dije la primera vez que yo vi el mar. Cuidado si usted hizo como un amigo que cuando lo trajeron la primera vez, cuando se puso a contar los carros, aquí mira uno, otro. Amiga. Otro. ¿Qué usted hizo? Amiga, cuando yo vi el mar, míreme, eso fue así, cuando íbamos doblando la marina, que hay como una rotondita así. Ajá. Cuando yo salí, vi el mar así, yo dije, ¡ay, un batatal! Pero ¿cómo? ¿Cómo un batatal? Porque señores, lo que yo estaba acostumbrada era conuco. Y había un llano sembrado de batata en mi casa, en Pero el ¿y de campo. dónde le salió mar y batata? O sea, usted vio- Amiga, usted vio es una que si batata. tú ves el sembradío de batata, las hojas se Ah, mueven, Parecían olas. se parecen olas. Y yo Ok. pensaba que era un sembradío de batata. Gracias a Dios que no se tiró para. ¡Qué risa, no! ¡Qué risa! Y Rosario, que era el esposo de mi hermana, papi, que fue que me crió, me dijo, muchachi, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y me dio una vergüenza. No, pero estoy ¡Qué hablando de la- vergüenza! De la ingenuidad y de la forma. Sí, de a lo la que- inocencia. Pero, Glenis decía algo, y es que uno siempre quiere regresar. Ojalá que el que no tenga dónde regresar, porque está ahí, Ujú. Que lo eh, valore. no tenga un lugar, así no sea ese campito, donde quiera regresar. Y si usted quiere regresar, vuelva. Así como vamos a volver nosotras después De de la esta pausa. pausa. Entre amigas, entre amigas, entre amigas, entre amigas. Entre amigas, entre amigas, entre amigas, entre amigas. Y volvimos. Y qué bueno que ustedes también regresaron con nosotros. Ay, qué tema tan chulo. Qué lindo, de verdad, uno poder hablar de estas cosas y tener la oportunidad de hacerlo. Y decía Yaniri, de esos lugares en los que usted se siente bien. No tiene que ser un lugar como lo que nosotros hemos mencionado aquí, un campo, claro, maravilloso. El que tenga la oportunidad de darse ese regalo, yo digo, de tener ese contacto con la naturaleza, que de hecho eso hasta es terapéutico. Los mismos psicólogos y terapeutas te lo recomiendan, que de vez en cuando uno se desconecte tal vez del ruido de la ciudad, como yo digo, y conecte con la naturaleza. Pero no es el lugar. A nosotros lo que queremos aquí dejar dicho es que usted tiene que volver a ese lugar en el que usted como ser humano se sienta tranquilo. Puede ser su casa, puede ser aquí en la ciudad, puede ser donde usted entienda, pero que usted se sienta seguro, que usted se sienta tranquilo, que se sienta en paz, que es lo más importante. Vuelve a ti, mi amor, como yo digo, vuelve a esa esencia de los seres humanos, que hoy en día a veces nos mortificamos, nos preocupamos, vivimos en una vida muy volátil, queremos las cosas en un abrir y cerrar de ojos, no disfrutamos de la verdadera abundancia que tenemos, de lo verdadero, de las cosas que realmente tienen valor, porque estamos en un modo como, ¿verdad? Entonces es como esto lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, es volver en sí, volver a ti y volver en ti. Y para eso, ¿qué más que usted ir a esos lugares donde usted se crió, donde usted fue feliz en su infancia? Volver a tratar, a reconectar, a reencontrarse con esa gente que usted trató en su infancia, con las que usted se sintió bien. Yo, por ejemplo, cuando voy al campo, digo, tengo que llegar donde mi madrina Taga.
Donde Taga. Donde Y Taga y Pedro. Taga está muy viejita ya. Sí, no, Pero la reconoce es una, y todo. sí, no, mi madrina Taga, eso es un personaje. Ay. Es un personaje, mi madrina Taga y mi padrino Pedro, es una mujer chispeante. Te va a llevar a la mano, Sion madrino y Sion Sion padrino. madrina y Sion padrino. Y no Y le dan mira, a ellos sus 50 pesos. Que no, sean eso, cuando los yo, padrinos. no, pero padrino siempre está matando algo, un pavo, buscando un víver, buscando un víver para que uno se lo lleve. Pero estas personas fueron las que me acompañaron a mí desde pequeñita. Yo recuerdo que nosotros no teníamos una condición económica acomodada y mi padrino Pedro siempre iba a ver si mi mamá tenía que cocinar. Y mi madrina Taga siempre estaba recogiendo para que nosotros nos lleváramos. Qué lindo. Y todavía en este tiempo yo voy, en aquel tiempo, para besarle la mano a un padrino era hincándose. Sí. Señores, hoy yo veo a mi madrina Taga y tengo aunque sea así que hacer. Se acogía. Aunque sea tengo que coger un chesión madrina, porque siento que tengo que hacerlo. Ajá. Madrina y padrino viven en una casa muy humilde en el campo allá arriba en el Limón. Esa es la última casa allá en el Limón, que después de esa casa le decía yo a alguien, eso después de ahí es Palma Larga que está, ya no hay más casa de ahí para allá en el Limón. Y ellos viven en como 4 casas aledañas, que son las de los hijos y las mujeres de los hijos. Y viven de una manera como tan bonita y tan orgánica que entre todos compran, entre todos cocinan. En una casa que hacen el arroz, en otro hacen la carne. Qué chulo. Y tú vas y ahí hay una enramada de cana con la hamaca. Ella tiene su fogón con su cocinita qué de rico. cana. Para ella hacerte el café ya lo tuesta. En su colador de tela. me Ajá, imagino. en su colador de tela, ella tuesta el café, lo maja en un pilón grandote que tiene ahí, lo cuela y pone a calentar agua en el fogón y lo echa en el colador. Qué chulería. Y te hace todo eso. Y yo voy para allá y yo le digo, cuando alguien pasa por donde mami, porque eso queda como a 2 horas, 2 horas y media de donde vive mi mamá, caminando a pie para arriba, montaña para arriba. Y yo le digo a ella, dígale a madrina que me haga los bollos. Los bollos son unos bollos de maíz, de harina de maíz, que a mí me gustan. Mire qué simplicidad. Sí, y con eso usted se siente. Y yo camino para el Limón y yo voy sintiendo esa felicidad y ese como que yo me siento bien conmigo, con la persona. Yaniris se siente bien con Yaniris. Entonces, a eso es que queremos apelar con este tema, que usted busque ese lugar. En este momento, usted esté viendo este episodio y diga, wow, sí, yo quisiera volver a tal sitio, porque en tal sitio yo me siento así. Wow, sí, yo tengo que volver, pero no diga tengo que hacerlo. Hágalo. Yo hice ese ejercicio ahora cuando estuve por mi pueblo, para el Día de las Madres específicamente, para que ustedes tengan una idea de cuándo fue. Mi hermana y yo salimos, llegamos allá a mi casa, mi mamá no estaba, la casita sola ahí, mi hermano, no, ya salió para el salón, para un saloncito allá en el campo donde ella va a arreglarse. Mi hermano y yo, vamos por ahí a caminar. Y yo, vámonos caminando. Me dice, ya, ¿tú estás loca con este solazo? Y digo yo, vámonos caminando, manita. Antes para mí eso era lejísimo. Tú salís a caminar hasta una esquina. Y decidimos hacerlo. Nos fuimos por ahí al pasito. Y yo tenía años, Yaniris. Yo tengo como 18 años que salí de mi pueblo, de Jarabacoa, y que vivo aquí en la ciudad. Claro, voy y vengo. Pero yo creo que desde que salí de allá de Jarabacoa, que no pasaba por donde íbamos, para donde estaba mi mamá. Y yo le decía, manita, pero ¿y estas mujeres todavía están aquí? Estas mujeres que nos criamos juntas, que jugábamos juntas, que íbamos a la escuela juntas, que recuerdo que había una casa que ya de hecho no está ahí, donde una de las muchachas, que ahí era que nos juntábamos y hacíamos los angelitos para Navidad. Cuántas añoranzas, y hacíamos los cocinados, y hacíamos los juntas los domingos, y todos los cumpleaños era ahí. Yo le dije, yo quiero que cuando regresemos con mami, nos paremos a saludar a Rosy, si están viendo el programa, a las muchachas, vamos a entrar a saludar a estas mujeres aquí. Fuimos a buscar a mami, no sé qué. Y cuando veníamos de allá para acá, yo entré y había una de ellas que estaba en un salón que tiene arreglando a otra. Y yo voy y le digo, hola fulana. Ella hizo así, abrió, pero tú eres Glenny. O sea, ay, qué y yo, bonito. sí, wow, pero cuántos años, tú estás igualita. Yo riega eso, manita. ¿Cuánto tiempo? Qué bueno verte, qué bendición tenerte en mi casa. Digo yo, y tu hermana está aquí, la hermana que fue la primera que se casó, como de todas nosotras ahí en ese tiempo. Sí, ahí arriba, te digo yo, pues voy para allá arriba. Y yo, cara, vamos para allá arriba a saludar a esta muchacha. Y cuando llegamos, hola fulana, ella se queda mirándonos. No nos conocía, amiga. ¿Quiénes eran estas dos? Pero ustedes son, mi hermana llama Yocasta, pero
tú eres Glenny, yo, Kaira, de yo, sí, ay, Dios mío. Oye, fue una alegría. Vengan a beber café, siéntense aquí, yo, ven, manita, vamos a beber el café y comenzamos a hablar. ¿Y tu hermana? No, mi hermana se fue, pero viene en el verano. Digo yo, cuando ella regrese, yo quiero que nosotros volvamos aquí y hagamos un junte. Porque yo Qué comencé, bonito. le dije, oiga, mi amiga, yo me sentía, yo decía, Dios mío, pero Una ¿cuál? niña de nuevo, porque es Claro. que tu mente vuela de nuevo a esos momentos, a Y esos le dije, cuando lugares. tu hermana venga, yo vuelvo porque yo quiero que nos juntemos, aunque sea aquí, hagamos un cocinado y nos sentemos y hablar de las cosas que hacíamos como cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes. Y así lo hicimos en ese fin de semana que yo estuve. Comenzamos como que a visitar gente, personas que nos vieron crecer y eso, que nos corregían cuando niñas. Esas son cosas que llenan el alma. Y yo les digo la verdad, que yo creo que tenía mucho tiempo que no iba a mi pueblo y que me sentía como tan a gusto, como tan agradable, además de que estaba obviamente con mi madre ahí, era para esa fecha. Yo tenía tiempo que no me sentía, yo no me quería ir. Con decirle Ah. eso, le dije, no, manita, yo mira, de hecho le dije, voy a organizarme para venir, aunque sea una vez al mes, aquí a mi pueblo. Es verdad, en la ciudad está todo, aquí hay muchísimas facilidades, de hecho, todo el que sale de un campo tal vez lo hace con la visión de progresar, amiga, de echar para adelante, que de hecho eso es lo que uno busca. Pero yo digo, mi amor, que para mi retiro digno yo quiero volver para allá. De donde yo vengo, a donde yo nací, donde yo me crié, en mi pueblo, en mi campo, en mi lugar, en mi patio, en mi monte, con mi madre, con mi café. O sea, vuelvo para ese lugar porque de verdad eso no tiene precio. Eso no tiene precio, definitivamente. Yo hace muchos años, y no es que ya yo cumplí 40 hace muchos años, porque Glenny empezó el programa diciendo así es porque que estoy después de así. los 40. No. Yo Hace mucho. hace muchos años que yo hago esa práctica y yo le exhorto a cualquiera, no con su campo, sino que vuelva a su lugar de origen. Comparta con la gente que inició con usted sus días de niño, de joven, de adolescente, y usted va a ver cuántas cosas. Yo participé en mi adolescencia y mi juventud en un centro juvenil, el Centro Juvenil Josvida. Yo era coordinadora, estuve ahí con las monjas. Yo duré años, muchos años, pero comencé como eso de los 14 años en ese grupo juvenil. No quieran ustedes saber la felicidad, o sea, cómo yo me siento cuando yo me encuentro con uno de esos Con uno de muchachos. ellos. Cuando yo me encuentro con uno de mis amigos que vivimos experiencia tan bonita en ese centro juvenil, que empezamos a remembrar todas esas experiencias. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Campatesa? ¿Tú te acuerdas cuando fuimos felices con Don Bosco? Ay, ¿tú te acuerdas cuando hicimos? O sea, ese tipo de actividades te reconectan con tu ser, te reconectan con tu persona. Al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos en este episodio? Que usted pueda redescubrir cuáles son esas cosas que a usted le llenan, para que usted pueda practicarla, para que se dé la oportunidad de volver a esos lugares, volver a esas personas, para que usted pueda reconectar con usted mismo, porque una de las cosas más importantes que el ser humano puede hacer por él mismo es reconocer quién es y reconocerse a sí mismo. Y valorar eso, amiga, porque muchas veces tenemos que salir de esos lugares, que de hecho lo veo mucho con las personas que se van a vivir a Estados Unidos, personas de allá, de mi pueblo, vuelvo y digo, que he tenido la oportunidad de verlos allá, cuando he podido viajar y eso, y tienen años que no vienen a este país y que no vienen a su tierra. a su Añorando lugar. regresar. Y nada más dicen, ay, yo sí, porque hay muchos se quedaron ilegal y esto, y otros están allá, pero se han desconectado por completo de eso. Y dicen, yo sí añoro volver a mi tierra. Y yo, pero ¿por qué no lo hacen? O sea, estamos a tiempo todavía. ¿Por qué esperar que pase el tiempo para uno descubrir y redescubrir ese tipo de cosas? Y que realmente eso es lo que importa y eso es la verdadera esencia de la vida y eso es lo que realmente pues te llena a ti como ser humano. El tú volver a lo que tú eres y volver siempre a ese lugar donde yo digo, donde tú te sientes feliz, donde te sientes en paz. Donde te sientes pleno. Oye, puede ser un ranchito y tú llegar y sentarte en el suelo y tú no se sientes como que tú tienes todo. Mira, en la parte de atrás de la casa de mi mamá hay una cerca, que de hecho ahí siempre hay vacas. En la parte de atrás ponen unos cerdos, una cosa, para allá abajo, para la caña. El lugar más chulo que tiene esa casa, esa cerca para allá atrás, es abajo esa matemango, en ese patio, Sí. que hay una enramada ahí llena de mata. Yo tengo un sobrino, mi sobrino Javier, y él dice, esta es la esquina mía. La esquina de Javier, que él lleva una silla, que es una silla que él anda para todos lados con su silla, y él la pone en esa esquina, de donde se ve el patio para acá y la cerca donde están las vacas para el otro lado. Y él dice, este es mi pedazo aquí, tía, cuidado.
Porque no es el lugar. A lo que me quiero referir es que nosotros ni siquiera habitamos la casa como tal. Es el lugar, es el espacio. Porque la añoranza, los uno no recuerdos. está dentro de la casa, uno está en el patio, uno está en el suelo, tirado en la grama, Sí. hablando disparate, acordándose de cuando uno jugaba belluga, de cuando uno jugaba, cuando jugábamos ya con la bola de los desodorantes. Ay, sí, sí. Con sí. granito de habichuela, cuando hacíamos ping-pong con unas bolitas que eran de gomita, de unos potes de vitaminas. O sea, uno recordando esos tiempos que uno vivió en precariedades, mucha precariedades, cuando te cortaban una macota para dos Ay, Dios mío, un lápiz. y un lápiz para dos. O sea, uno en ese tiempo haciendo esos cuentos de esas añoranzas, de esos momentos que papi ponía 3 piedras y ponía a hervir leche, acababa de ordeñar de la vaca, que nos llevaba todo para aquel lado, ordeñar la vaca. Ese momento en el que tú recuerdas cuando regresaste atrás, eso es lo que te hace como reencontrarte contigo, reconocer cuáles son las cosas que te hacen felices. Entonces nosotros simplemente estamos queriendo que aquí ustedes puedan ubicar ese lugar, esas personas, esos momentos. Recuérdelo con alguien que usted lo haya vivido y haga esos cuentos para que usted pueda entender de lo que aquí estamos hablando. Exactamente, de verdad que es algo maravilloso. Haga ese ejercicio, póngalo en práctica y se va a acordar de este episodio de hoy, de este programa y de estas mujeres de Entre Amigas. Bueno, creo que qué manera tan linda de terminar el episodio de hoy. De verdad esperamos pues que les haya gustado, que hayan, en la medida que nosotros íbamos contando y comentando de esas vivencias, ustedes también se fueran trasladando tal vez a esos lugares y a esas personas, a esos momentos de su infancia, de su niñez, y vean que simplemente escuchándola o pensando en eso, lo bien que ya uno se siente. Imagínense vivirlo nuevamente, volver a reconectar con eso, con tu esencia. Gracias por su sintonía, será hasta una próxima entrega y bueno, síganla pasando bien y recuerden Hasta que... nuestro próximo episodio, señores. Bye. Chao. Entre amigas, entre amigas, entre amigas. Y en aquel tiempo, para besarle la mano a un padrino era hincándose. Pero tú eres Glenny. Ay, qué y yo, bonito. sí, wow, pero cuántos años, tú estás igualita. Yo riega eso, manita. Uno recordando esos tiempos que uno vivió en precariedades, mucha precariedades. Y así lo hicimos en ese fin de semana que yo estuve. Comenzamos como que a visitar gente, personas que nos vieron crecer y esto, que nos corregían cuando niñas. Esas son cosas que llenan el alma. Y yo les digo la verdad, que yo creo que tenía mucho tiempo que no iba a mi pueblo y que me sentía como tan a gusto, como tan agradable. Entre amigas.